Muy buenas tardes, muchísimas gracias, doctor Beni Márquez, muchísimas gracias a la Universidad Bicentenaria de Aragua, Venezuela. Quiero agradecer también por invitarme a este foro chat tan importante para nuestro país, que es acerca de la memoria histórica y la reconciliación. Eh, Vamos a ver justamente a mis queridos colegas también dialogando en cada uno de sus países. Esto que a veces para nosotros tiene que ver con un proceso histórico, ¿no es cierto? ¿Qué hablamos de memoria justamente histórica en la Argentina? Hablamos de la memoria argentina que se refiere al proceso de memoria, verdad y justicia. Hablamos de qué ocurrió con esa última dictadura cívico-militar en los años 1976 y 1983. Vamos a hablar justamente de este libro que marcó la historia y que es el libro Nunca Más. Ese libro que se llama Nunca Más y que es un bestseller, vamos a decirlo así. En realidad era la historia narrada por los testigos, por quienes fueron parte y víctimas de este proceso, ¿no? El 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado en la Argentina que instaló lo que se denominó proceso de reorganización nacional. Hasta el 10 de diciembre de 1983, las Fuerzas Armadas gobernaron nuestro país con un aparato represivo terrible. Ese aparato represivo tuvo que ver con muchos centros de detención clandestinos, secuestros, torturas, apropiación de bebés. La cifra que se maneja es de 30.000 desaparecidos y detenidos. Hoy al hablar de memoria tenemos que recordar, reflexionar y concientizar justamente qué fueron esas políticas económicas sociales, qué implicó esa dictadura para que todos digamos esto no lo queremos nunca más. La verdad, buscar qué pasó con esos desaparecidos, dónde están los cuerpos, quiénes son los nietos apropiados, y la justicia que tiene que ver con esos procesos de verdad y justicia que actualmente se encuentran muchos de ellos aún en proceso. Es decir, que cuando nosotros hablamos del día 24 de marzo en el que se recuerda esta fecha tan importante que fue instaurada por la ley 25633 en el año 2002, pero que empezó a funcionar a partir de 2006, es justamente hacer un análisis profundo y crítico de reflexión sobre esa época y el grito de las marchas, 30.000 detenidos y desaparecidos presentes ahora y siempre. ¿Cómo se construye esa memoria hoy? ¿No es cierto? Hoy tenemos la inteligencia artificial que nos trae, pero es importante señalar que esta historia no es algo que pasó estanco. De hecho, la propia inteligencia artificial nos habla de algo que también se trae a nuestros días. Cabe señalar, como decíamos, esos juicios no están cerrados según por ejemplo, el momento histórico en que se trate, vamos a hablar de un sentido de la memoria también. Ahora bien, la inteligencia artificial, como decíamos, nos habla de una memoria completa. Esto no es nuevo tampoco. Y la divide en 4 etapas. Una, la principal, que es a la que nosotros nos referimos, que es esa dictadura 76-83, cuando aparece el gobierno democrático de Alfonsín, ¿no? Esa junta militar tras el golpe contra Isabel Perón, que había asumido tras la muerte de Perón, Videla, Macera, Agosti. ¿Por qué ese proceso de reorganización nacional? ¿Por qué esa política de exterminio a esos terroristas, ¿no? Que ellos denominan? Bueno, esas víctimas fueron analizadas y buscadas esos testimonios por el gran trabajo que hizo la CONADEP. Y ese informe es el que está dentro de ese libro Nunca Más y que Sábato entrega justamente a Alfonsín, y a partir de ahí Estracera puede hacer el juicio a las juntas, y que era el fiscal en su momento, y justamente vamos a verlo ahora también, como al asumir Alfonsín en esta época, por eso se llama la época de la verdad,
ese informe de Nunca Más fue entregado justamente a quien era Estracera, el fiscal de la causa, y se condena a perpetua a estos militares. ¿Por qué? Porque se demostró que no era solamente un caso de exceso, ¿no? O en ciertos excesos, sino que era realmente un plan sistemático. ¿Qué pasa? Luego hay otra época que la de 1960-2003, retrocesos, resistencia, leyes de punto final, de obediencia debida, Menem, ¿no es cierto? La presión militar también. Bueno, la primera etapa esta, justamente Alfonsín, tiene que ver con, vamos a ver ahora, una cuestión de levantamientos, de acuerdos, de crisis económica, las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, cómo esto continúa a través del gobierno kirchnerista, justamente donde realmente se trabajó con fuerza estos juicios, estas megas causas, los legajos laborales, los estatales, toda la documentación. A esta memoria histórica debemos agregar, ¿no es cierto?, el reciente, el año pasado, y este año también la Oficina de Presidencia destaca la conmemoración de este Día por la Verdad y la Justicia, pero resalta que tenemos que hacer una historia completa, sin sesgo ideológico ni censura. Entonces, también una forma de eso es reconocer que en el caso del asesinato del capitán Humberto Violes y su hijita María Cristina de 3 años durante la democracia, forma parte de esos delitos de lesa humanidad y por lo tanto debe ser también juzgado. Esa presentación se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contrario a lo que había hecho en la época de Alberto Fernández, pidiendo que no se aplique. Bueno, también en esa época del 2005 se habla de sacar toda esa información que era parte del sistema de la Secretaría de Inteligencia del Estado y pase justamente a los cuadernos históricos, ¿no? Los documentos históricos y no el servicio de inteligencia. Acá el libro Nunca Más. Es importante que, como les decía, esa historia sea reconstruida por cada uno a través de aquello que nosotros vivimos, aquellos que nos cuentan nuestros familiares, amigos, la política, las películas, los libros, la historia, la militancia. Acá está la entrega del libro justamente de Sábato Alfonsín, y ver que muchos de ellos eran muy jóvenes, toda esa gente entre 21 y 30 años. Bueno, otra cuestión, como decíamos, que no se trató solamente de un exceso, sino de un plan provocado, ¿no? La CONADEP, que hablamos también, ese informe a Julio Estracera, hay una película también sobre el juicio a la Junta, las torturas, los testimonios, la picana, todo tipo de violencia, el empalado, también los vuelos de la muerte. Realmente es muy fuerte y muy doloroso. Esto cada uno debe hacer un estudio de estas cuestiones, ¿no? Quien desee conocer y bueno, y también reconocer que hubo, en el caso de bebés que nacieron en cautiverio, fueron secuestrados y también de alguna manera dados a distintas familias y también insertados dentro de las propias familias de los militares, porque la idea era que esos niños no tuvieran ningún acceso, ¿no es cierto?, a ese pensamiento de justamente la guerrilla, y de esta forma pudieran ser hombres con buenos pensamientos cristianos, no marxistas ni leninistas. Esto tiene que ver con que la historia se va construyendo y depende también muchas veces de qué lado, ¿no es cierto?, se construye o se mida.
Ahora, sin memoria estamos condenados a repetir el pasado, ¿no? Creo que es importante el análisis no solamente de lo que ocurrió en nuestro país, sino también de toda América Latina. El análisis para aquellos que les guste las venas abiertas de América Latina y un montón de libros más. Como siempre, estar atentos porque si bien para nosotros esta etapa está totalmente concluida, muchos años de democracias, cuando existe la posibilidad encima de una guerra mundial, ponemos todas las antenas y vemos estos procesos y empezamos a asustarnos con medidas autoritarias, ¿no? Por eso se hace muy importante la función de la defensa, de los derechos humanos y justamente estos encuentros para hablar de esta memoria que debe estar viva y presente. Bueno, como les decía, el objeto social se va moviendo, libros, historia, Rubén Machi, esa historia política de la Argentina que nos lleva a años anteriores, un montón yo llego a esta etapa porque a mí me interesa traerle algunos elementos, porque en las fotos a veces recordamos como un elemento más, ¿no es cierto?, de nuestra memoria. Entonces, al doctor Ilía, un radical de pueblo, un presidente ejemplar, honesto, que justamente se generaba todo, ¿por qué se va el presidente Ilía, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que ser derrocado cuando justamente había crecido el empleo, eran buenos los indicadores? Se habla de un tema de una ley de medicamentos, se habla de un tema de discordancia sobre el petróleo con Kennedy. Bueno, creo que es importante estudiarlo. Figuras tales como Isar Rojas, La Marina, Álvaro Alzogaray, Grondona, los sindicatos, el bandorismo, son, digamos, partes y muy importantes de esta historia, ¿no? Bueno, y ni que hablar del caudillo número uno de Perón. Perón está marcando toda la historia de nuestra Argentina, entonces ha sido una figura muy emblemática, la proscripción del peronismo. Bueno, creo que es imposible entender estos procesos sin comprender toda esta historia. En 15 minutos sería imposible, pero sí hacerles conocer, por ejemplo, imágenes de lo que fue la toma de Onganía en el poder, la búsqueda de una conciliación entre estos dos partidos, el radical y el peronismo, que en una época fueron enemigos a muerte. Ya con el tiempo esto no sucedió, de hecho se fue transformando cada uno de estos partidos. Bueno, lamentablemente esa fórmula no fue, aparece justamente Lanús, el presidente Héctor Cámpora, ¿no es cierto?, con Cámpora a la presidencia y Perón al poder, esto de no poder venir, cuando vuelve Perón, entonces también las revoluciones que tenían que ver con las marchas obreras, la crisis económica cada vez mayor. La fórmula Perón-Perón con Isabel Perón, ¿no es cierto?, quien asume esta presidencia última, la muerte de Perón y justamente los militares que de alguna manera irrumpen a través del golpe de Estado sobre la idea de que se le había desbordado a Isabel todos estos grupos guerrilleros, el montoneros, etcétera. Bueno, esto como para darles un pantallazo, figuras también de Bonafini en Derechos Humanos, la presentación, justamente el premio Nobel que tenemos en este caso, también en Argentina, muy importante, ¿no es cierto? Marcan una historia fundamental de este proceso. Entonces, el papel de la iglesia, de las madres, el conflicto con Chile ya por el Beagle, otras cuestiones cuando asume Galtieri queriendo mantener también el status quo militar y el poder del Estado, nuestra triste
Guerra de Malvinas, por muchos sentidos, pero que en realidad para nosotros siempre van a ser argentinas porque están dentro de nuestro territorio. Un derecho que siempre hemos reclamado actualmente, el juicio a las primeras a las juntas militares, Alfonsín, y bueno, y las marchas, la inflación, momentos de tensión, ¿no es cierto? Los Carapintadas, Monte Chingolo, bueno, muchísimos hechos de búsqueda de desestabilizar esa democracia también. Un pacto con Menem para que pudiera tomar con antelación el poder de Alfonsín que lo entrega, los indultos en la época menemista, las leyes de obediencia debida y punto final, ¿no? Bueno, todo eso que veíamos recién también, el aspecto económico que no fue menor, el 1-1 de la época menemista, Domingo Cavallo, bueno, los acuerdos, Duhalde, Rodríguez Sá, figuras muy importantes, el Pacto de Olivos, todo eso estuvo inmerso en nuestra historia, que puede leerse de otro punto de vista también, ¿no es cierto? Lo que les decía recién. Bueno, acá les acompaño si a alguno le interesa. Y por último, marcar con respecto a la conclusión de que veamos que justamente la IA habla de una historia completa. Pensar que la historia de la Argentina y de América Latina son procesos históricos también, que no está separado de muchos acontecimientos y está relacionado. Muchos de los que han sido víctimas durante el proceso no piensan en una reconciliación, no piensan en que pueda ser saldado con un simple perdón. Quieren memoria, verdad y justicia. Por eso han demostrado al mundo que pueden otorgarle al Poder Judicial, un poder neutro en democracia, la posibilidad de juzgar esos crímenes de lesa humanidad. Hablando con el director del Instituto de Derecho Político del Colegio de Abogados de Capital Federal, Raúl Nehamsky, un aspecto importante. Él fue también víctima del proceso. Él sostiene que sin reconciliación no hay política de Estado posible. Entonces, y sin política de Estado posible no hay inversión, no hay crecimiento, no hay proyecto para ningún país. Por último, recordar también a nuestro querido Jorge Luis Borges, el olvido es la única forma de perdón que conocemos. Sin embargo, necesitamos esa memoria constante para que esto no vuelva a suceder. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estoy a sus órdenes. Nos vemos en el foro chat en unos minutos. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos.